Buenas noches para todos. Acá volvemos a encontrarnos para seguir con nuestra catequesis sobre el credo, sobre los sacramentos, o bien sobre la liturgia de la Iglesia Católica. Catequesis en la que vamos siguiendo siempre, por supuesto, el catecismo de la Iglesia Católica y repasando algunas de las cosas que nos dice el catecismo. Hoy retomamos el tema que empezamos la vez pasada, el miércoles pasado, sobre la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. La liturgia es obra de Dios, eso veíamos también que nos dice el catecismo, y todas las obras de Dios son obras de la Santísima Trinidad. Porque así como la Trinidad es una e indivisible en su ser, es una e indivisible también en su obrar, en su actuar, en las cosas que hace. La vez pasada recordábamos esto, ¿no? Como la liturgia es obra de Dios, obra de la Trinidad, y veíamos un poco cuál es el rol, si se permite la expresión, que se apropia al Padre y cuál al Hijo en la liturgia, ¿no? El Padre bendice y la Iglesia bendice al Padre por sus bendiciones. El Hijo se hace presente en la liturgia de manera especial, haciendo presente su misterio pascual, el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Hoy nos toca hablar de la obra del Espíritu Santo y de la Iglesia en la liturgia. Antes de empezar, recemos y justamente invoquemos al Espíritu Santo, que es el gran animador de la liturgia de la Iglesia, de la liturgia católica. Y antes de invocar al Espíritu Santo, pongamos todo esto en manos de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir, buenas noches otra vez a todos. Gracias a los que están ahí, gracias a los que saludan. Teresa, Ana María, Olga, Gabriela, bueno, y a todos los que están por ahí. Entonces, la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Nos preguntamos esta noche cuál es la acción que se atribuye al Espíritu Santo en la liturgia. Después de haber hablado en la charla del miércoles pasado de la parte, muy entre comillas, que le toca tanto al Padre como al Hijo. Buenas noches también Alejandra, buenas noches también Rosa. Y es muy rico lo que nos dice el catecismo acerca de la acción del Espíritu Santo en la liturgia. Me parece que para intentar resumirlo en estos minutos que tenemos, me parece que en primer lugar hay que recordar dos cosas. Primero recordemos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, lo sabemos por el catecismo, lo sabemos por el credo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y como nos lo recuerda muy seguido Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo, es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y uno de los frutos propios del amor es la unidad, la comunión. Por eso muchas veces lo hace San Pablo, por ejemplo, se habla y lo recoge la liturgia de la Iglesia de la comunión del Espíritu Santo.
ya enseguida lo vamos a recordar. Entonces primero recordemos eso, en primer lugar esto, ¿sí? Que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y que tiene como fruto, uno de sus frutos propios, o los frutos propios de su acción, la comunión, la unión. Y también para recordar cuál es la acción del Espíritu Santo, que de manera muy especial se realiza en la liturgia de la Iglesia, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, el Espíritu Santo es como el viento, lo dice Jesús en el capítulo 3 de San Juan, en su diálogo con Nicodemo, ¿sí? Es como el viento, vos oís su voz, no sabés bien de dónde viene, no sabés a dónde te va a llevar el Espíritu Santo, por lo tanto no tiene límites la acción del Espíritu, pero desde la fe de la Iglesia afirmamos que el Espíritu actúa de manera muy especial en la liturgia de la Iglesia. No esperemos acá una acción estrambótica, rara, ruidosa del Espíritu. Es una acción sobre todo interior, espiritual, pero verdadera y profunda al fin. Bueno, y por eso, volviendo a esta idea de cuál es la acción del Espíritu en la liturgia de la Iglesia, bueno, recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando habla justamente del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Y cuando Jesús durante la última cena promete el Espíritu a sus discípulos, a sus apóstoles, Jesús, en este versículo resume cuál va a ser otro de los frutos principales de la acción del Espíritu. ¿Sí? Leo Juan 14, 26, que dice así: el Paráclito, uno de los nombres del Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que yo les he dicho. Dios Padre, además de enviar a su Hijo, envía este Espíritu, o Paráclito, Consolador, Abogado, como lo llama Jesús. Y este Espíritu, al menos en este versículo del Evangelio de Juan, realiza dos acciones: enseñar y recordar. Por eso, como vamos a ver enseguida, el Catecismo dice: el Espíritu Santo es el gran pedagogo de la fe del pueblo de Dios. Es el gran maestro, como decía San Agustín, el maestro interior. Y esto ya lo podemos ir relacionando con lo que veíamos la vez pasada. ¿Sí? La liturgia es una bendición a la bendición de Dios. La bendición del Padre se manifiesta sobre todo en el Hijo, que nos entrega y que entregó por nosotros. Por otro lado, ese Hijo está presente en la liturgia de la Iglesia. Ahora bien, va a ser el Espíritu Santo el que va a preparar y, en la medida en que nosotros le seamos dóciles, realizar el encuentro con Jesucristo en la liturgia de la Iglesia. ¿Sí? Él nos va a enseñar, Él nos va a recordar. Ahora tenemos que ver bien también qué significa esto de recordar las palabras y las enseñanzas de Jesucristo. ¿Sí? Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso tengamos presente, el Espíritu Santo es como el viento, es el amor del Padre y del Hijo, es espíritu de comunión, y es el Espíritu que nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Bueno, eso que uno podría decir, esa es la acción del Espíritu en general. Eso se realiza, tiene lugar, ¿sí? No exclusivamente, pero sí de manera muy especial y muy intensa en la liturgia de la Iglesia. Así como de una manera parecida, que uno puede decir, bueno, Dios está en todos lados, yo no necesito ir a una iglesia para rezar. Es cierto, ¿sí? Pero de alguna manera, ¿sí? No porque Dios esté limitado a un templo humano, material, pero de alguna manera Dios o la Virgen o sus santos hacen sentir su presencia en estos templos. Bueno, algo muy análogo, estoy hablando de manera, sí, análoga, como una comparación, el Espíritu Santo sopla donde quiere, pero hace sentir su acción y su presencia
muy intensamente, muy particularmente en la liturgia de la Iglesia. Y al hablar de estas cosas, el catecismo, cuando nos habla de la acción del Espíritu en la liturgia, nos recuerda que dentro de la liturgia de la Iglesia, ya lo dijimos, ocupa un lugar muy especial los sacramentos, los 7 sacramentos instituidos por Jesús, y más aún dentro de los 7 sacramentos, el centro es el sacramento de la Eucaristía, que contiene al mismo Cristo, presente de manera verdadera, real y sustancial. Y la Eucaristía se celebra, se realiza en la Santa Misa. Por eso vamos a tomar como guía, siguiendo lo que dice el Catecismo siempre, por supuesto, pero ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la Santa Misa? ¿Sí? ¿En qué momentos, en qué gestos la Iglesia de alguna manera invoca o se pone en la escucha, en la disposición de la acción del Espíritu Santo? Dijimos, leyendo el Catecismo, que el Espíritu Santo es el gran pedagogo de la fe. El Espíritu Santo, añade el Catecismo, prepara al encuentro con Jesucristo. ¿Y cómo lo prepara? Lo prepara por medio de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Nosotros en el credo largo, el símbolo niceno-constantinopolitano, afirmamos, confesamos que el Espíritu Santo habló por los profetas. ¿Sí? Y ese que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que es preparación para el encuentro con Jesús, que es el Nuevo Testamento, sigue valiendo, no caducó, no se venció. Por eso el Catecismo habla de una armonía entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y porque el Espíritu Santo habló y sigue hablando por medio de los profetas, las lecturas del Antiguo Testamento, ¿sí?, los salmos también, y algunos recuerdos de los eventos del Antiguo Testamento, son elemento esencial de la liturgia católica. ¿Sí? Prácticamente, en todas las misas algo leemos o evocamos del Antiguo Testamento. Estaba pensando, en la misa del domingo, que tiene 2 lecturas, siempre la primera es del Antiguo Testamento. A veces durante la semana que tenemos una sola lectura, la primera no es necesariamente el Antiguo Testamento, ¿sí?, como en estos días que estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, pero siempre tenemos el Salmo, y el Salmo es una lectura del Antiguo Testamento. Entonces, así como el Espíritu Santo preparó la venida de Jesús hablando por medio de los profetas, prepara nuestro encuentro con Jesús, y si quieren agreguémosle nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía, hablándonos por medio de los profetas, por medio de las lecturas del Antiguo Testamento, ayudándonos a tener esto que el Catecismo, la Iglesia llama la inteligencia espiritual de la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de la inteligencia espiritual? O sea, encontrar el sentido más profundo de las figuras, de las palabras, porque en el Antiguo Testamento, claro, es preparación. Dicen algunos santos, es como una sombra, no es todavía la realidad. Es como un anticipo, no es lo que esperamos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir en ese anticipo el misterio de Jesús. Y así descubrimos, por ejemplo, que el paso del Mar Rojo es un anticipo del bautismo, como también la historia del arca de Noé, y etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo nos prepara, ¿sí?, tanto por las lecturas del Antiguo como del Nuevo Testamento, para el encuentro con Jesús. Y repito esto, perdón la repetición, perdón la improvisación, pero sobre todo en la Santa Misa. Recuerdo haber leído una vez un obispo español, que ahora es santo, Manuel González, que él decía, ¿cuál es la mejor preparación para una buena comunión? Y él decía, escuchar con atención las lecturas de la misa. Si no por nada, la misa tiene estas 2 grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿sí?, a escuchar con atención y con fruto y con esta inteligencia espiritual lo que escuchamos, lo que se proclama en la Santa Misa. El Espíritu Santo recuerda, como dice Jesús, ¿sí?, los eventos de la salvación, lo que Jesús hizo por nosotros.
Este recordar tiene un nombre, si se quiere, técnico en la liturgia, y es lo que se llama anamnesis, que viene del griego. En la liturgia, la misma palabra liturgia, ya lo dijimos, encontramos muchos términos de origen griego. Y por la acción del Espíritu Santo, que como dice Jesús, nos recuerda, nos enseña todas las cosas, toda la liturgia cristiana es una anamnesis, un recuerdo, pero no como un recuerdo, esto ya lo hablamos, del pasado, sino como un hacer presente, eso que nunca se hundió en el pasado, que es el misterio de Cristo y el misterio pascual. Bueno, eso lo obra el Espíritu Santo. Hay algo muy lindo, esto está en el párrafo 1104 del Catecismo, que lo quiero leer porque realmente a mí me llegó y está muy bien expresado. Dice así: el misterio pascual de Cristo, el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección de Jesús, se celebra, no se repite. ¿Sí? No es que nosotros en nuestra liturgia repetimos el misterio pascual, ¿sí? Como si fuese como una especie de actuación, como una obra de teatro que se puede representar y volver a repetir. No, no se repite, se celebra. Son las celebraciones las que se repiten. Uno puede tener muchas misas, pero un solo misterio pascual que se hace presente por la acción del Espíritu Santo. En cada una de estas celebraciones tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. A mí me gustó mucho esto. Lo leo de vuelta sin tanto comentario para que los ayude a ustedes tal vez a captar la fuerza de lo que dice acá. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio de Cristo. Porque uno podría decir, bueno, las misas son aburridas, muchos se quejan de esto, ¿no? Como si la misa tuviera que ser divertida, como si todo en la vida tuviera que ser divertido, otro tema. ¿Sí? Y uno dice, y claro, las misas son aburridas, no digo que las misas sean aburridas, podrían ser aburridas, porque son medio rutinarias, siempre los mismos gestos, siempre las mismas palabras, siempre las mismas repeticiones. ¿Qué es lo que cambia en la misa? Y bueno, cambian algunas oraciones, cambian las lecturas, pero más o menos después de 3 años ya escuchaste la misma lectura que se van a leer en todas las misas. Cambia, sí, la homilía, depende mucho del sacerdote, por supuesto, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo no aburrirse en la misa? Y entonces a veces pasa esto, que uno busca cosas distintas, ¿sí? Gestos distintos, signos distintos, algo que nos saque de la rutina, lo cual es un grave error, ¿sí? Esas repeticiones en la liturgia tienen un sentido, ¿sí? Pero lo que anima, lo que le da vida a la liturgia, aun cuando repitamos en cada misa las mismas palabras, los mismos gestos, es la acción del Espíritu Santo. Si las celebraciones se repiten, la efusión del Espíritu actualiza el único misterio. Por eso, si no queremos aburrirnos en la misa, más que andar haciendo cosas raras, ¿sí? que terminan desvirtuando lo sagrado de la misa y de la liturgia en general, tratemos de entrar más en sintonía con el Espíritu Santo que está actuando ahí de manera invisible en los corazones en la liturgia. Entonces el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo, dice también el Catecismo. Y hay un gesto que vale la pena mencionarlo porque lo menciona el Catecismo, remarcando su importancia, que tiene otro nombre, también que viene del griego, y es el nombre de epíclesis, que es el gesto que nosotros decimos como la imposición de las manos. Epíclesis, según el Catecismo, significa imponer, invocar sobre. Normalmente cuando la Iglesia hace este gesto, invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre algo o sobre alguien. Lo invoca sobre las ofrendas del pan y del vino en la misa, invoca sobre los que van a ser confirmados o bien ordenados. ¿Sí? Este gesto tiene un nombre, ¿sí? Y se llama epíclesis. Y justamente en la misa lo hacemos, el sacerdote lo hace, ¿sí? Sobre las ofrendas, pero también de alguna manera sobre el mismo pueblo de Dios, porque pide que descienda el Espíritu Santo
y convierta esas ofrendas, en primer lugar de pan y de vino, en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Pero pide también el sacerdote que en la misa actúa en la persona de Cristo, o sea, es Cristo quien está actuando en la persona del sacerdote, que ese Espíritu Santo descienda no solamente sobre esas ofrendas y las transforme, sino que también descienda y transforme al pueblo de Dios que está participando de esa Eucaristía. Y recuerdo una vez más que estamos hablando de la misa porque es el momento culmen de la liturgia católica. Y ahí donde tal vez podemos ver de una manera un poco más clara, al menos en los signos propios de la liturgia, la acción del Espíritu Santo. Se invoca con la epíclesis, acuérdense de esta palabra rara, ¿sí? El catecismo dice que junto con la anamnesis, la epíclesis es el centro de toda celebración sacramental y muy particularmente de la Eucaristía. Y ahí vamos a la última parte. ¿Sí? Con esto yo voy redondeando esta pequeña exposición para que después ustedes puedan compartir, si quieren, si lo hay, algún comentario, alguna pregunta, ¿por qué no? Alguna objeción a esto que yo voy diciendo, o lo que diga el catecismo, en todo caso, lo charlamos. ¿Sí? Se invoca entonces al Espíritu Santo en la epíclesis sobre los dones, sobre el pueblo, sobre la comunidad que participa de la Eucaristía, para que transforme. El Espíritu Santo, uno de sus signos, símbolos también en la Escritura, es el del fuego. Y el fuego sin duda transforma, quema, libera energía. Bueno, ¿cuál es esa transformación que la Iglesia, junto con su esposo Jesucristo, pide sobre el pueblo de Dios al invocar el Espíritu Santo? Bueno, primero la comunión. Por eso decíamos al principio, el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y por eso, a donde sopla el Espíritu, hay comunión, hay unidad. En primer lugar, con la Santísima Trinidad. Pero también, y al mismo tiempo, hay comunión fraterna. Entonces, si no hay comunión fraterna, vayamos de lo más visible a lo menos visible, como dice San Juan en sus cartas, el que no ama a su hermano, a quien sí ve, no puede decir que ama a Dios, a quien no ve. Entonces, si nuestras misas, si nuestra liturgia, si no van generando, produciendo, dando frutos de comunión fraterna, es decir, entre nosotros, y más de los que participamos de una misma misa, de una misma Eucaristía, y ahí está faltando Espíritu Santo. O sea, perdón por lo que dije, no es que falte Espíritu Santo, el Espíritu Santo está. Y lo que nos falta a nosotros es ser dóciles a ese Espíritu. Entonces, más allá de las cosas que nosotros hagamos exteriormente, y recordemos también las palabras de Jesús, que el árbol se conoce por el fruto, queremos saber si se puede, de alguna manera, si nuestras misas, si nuestra liturgia, si nuestra Eucaristía es buena, y bueno, preguntémonos si está produciendo los frutos que debería producir. Y no cuántas velas ponemos en el altar, no tanto qué cantos hacemos, cuándo nos paramos, cuándo nos sentamos. Eso tiene su importancia, pero ¿produce comunión fraterna? ¿Sí? Entonces sí, si la respuesta es afirmativa, ahí está actuando el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí nuestras liturgias son vivas, porque las vivifica el Espíritu de Dios. Digo de vuelta, porque nosotros en la liturgia nos dejamos vivificar por el Espíritu de Dios. Pero no es lo único. ¿Sí? También el Espíritu Santo trae como fruto a esa comunidad que participa de la Eucaristía, y no solamente la comunión, la unidad, sino también la misión, el apostolado, el testimonio, y lo dice explícitamente el Catecismo, el servicio de la caridad. Y recordemos que Jesús resucitado en el Evangelio de Juan dice a los apóstoles la noche de Pascua: reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Sí? O mejor dicho, Jesús lo dice en orden al revés. Dice, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo. Juan 20. ¿Sí? O sea que la acción del Espíritu, justamente porque es viento, porque sopla, porque mueve, ¿sí?, nos tiene que impulsar al apostolado, al testimonio de Jesucristo. Y no solamente al apostolado, o mejor dicho,
también dentro de lo que es el apostolado, al servicio de la caridad, a las obras de misericordia, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, ¿sí? Y entonces, a donde está el Espíritu Santo, está el amor del Padre y del Hijo, y tiene que mostrarse vivo y operante en nuestras obras de caridad, en nuestras obras de misericordia. Bueno, hasta ahí un poco de lo que dice el catecismo. Siempre les digo, traten de leerlo después ustedes y por supuesto le van a sacar mucho más fruto. Simplemente intento yo decirles algunas ideas que les sirvan como una llave, ¿no? Para abrir un poco esta lectura, pero nada reemplaza la lectura personal. Bueno, nos tomamos ahora, si quieren, unos minutos para que ustedes puedan compartir sus comentarios o preguntas ahí por los comentarios de esta transmisión de Facebook, pero vuelvo un poquito sobre esta idea mientras espero sus comentarios. ¿Sí? ¿Cómo saber si nuestras misas o nuestras celebraciones, si nuestra liturgia es buena o no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, qué bien que cantó el coro, qué lindo que cantó el coro, qué linda misa. Muchas veces la gente dice, qué linda misa, padre, queriendo elogiar el sermón del sacerdote. Cosa curiosa, pero a veces pasa. ¿Sí? Qué organizada que estaba la liturgia, qué bueno, padre. ¿Sí? Pero mucha gente, qué linda misa, mucha gente. Y digo yo pensando en voz alta, ¿son esos los criterios? ¿No? Y el árbol, y no, o sea, todo eso está bien, es bueno, es necesario, ¿no? Pero el árbol se conoce por los frutos, y los frutos de la liturgia, de la misa, son estos frutos que produce la acción del Espíritu Santo. Comunión con la Trinidad, comunión entre nosotros, no con algún hermano abstracto que no sabemos a dónde está. Apostolado y obras de caridad. Miremos a eso para ver si nuestras liturgias son buenas, es decir, son agradables a Dios. Acá llegó un comentario. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Acá dice, no sé si es pertinente en esta catequesis, me cuesta comprender la relación o correspondencia entre que sea memorial y actualización del misterio pascual. Bueno, pertinente es porque algo de eso hemos hablado y lo hemos hablado antes y lo volveremos a hablar. Me parece que, por decirlo de manera breve y hasta donde yo llego a entender, la liturgia, por la acción del Espíritu Santo, eso es lo que estamos viendo ahora, es memorial del misterio pascual de Jesús. Y decir memorial o actualización, para el caso, para esto que estamos hablando, es prácticamente lo mismo, sinónimo. O sea, ¿cuál es la relación entre memorial y actualización al referirse a la liturgia y al referirse al misterio pascual? Y es lo mismo, porque ¿cuál es la idea de fondo? ¿Sí? La liturgia, ¿por qué decimos que es memorial? ¿Por qué se usa memorial? Y no porque es memoria, o una simple memoria. Porque la memoria hace referencia al pasado, algo que ya pasó y que ya terminó. Y como leíamos la otra vez, hay una expresión muy linda ahí en el catecismo, todos los eventos humanos como que se hunden, son absorbidos por el tiempo, se hunden en el pasado, pero no el misterio pascual de Jesucristo. Porque así como Cristo, Hijo de Dios, es eterno, su misterio pascual también participa de esa eternidad. ¿Sí? Es todo un misterio también, todo un tema para charlarlo. Pero entonces lo que hace la liturgia no es simplemente el recuerdo de algo que ya pasó. Y acá hay una gran diferencia. Si bien el catecismo, esto lo salteé porque fui muy rápido, hay una gran diferencia entre la liturgia judía y la liturgia católica. Sin quitar que la liturgia católica toma un montón de elementos de la liturgia judía y los hace propios, pero con su sentido pleno que les da Jesucristo. Pero acá hay una gran diferencia, porque para que se entienda y redondeo esta idea, el pueblo de Israel recordaba el paso por el Mar Rojo, hacía memoria, pero eso fue un evento histórico que ya pasó, y recordarlo era simplemente volver sobre algo que ya había pasado en cuanto pertenece al pasado. En cambio, la liturgia católica, por la acción del Espíritu Santo, es memorial, es actualización, es un hacerse presente aquí y ahora
del misterio pascual de Jesucristo. O sea que no es que nosotros volvemos al pasado, si se pudiera, de alguna manera, como la estoy complicando, ¿no? Pero es un misterio, y esto no me canso de decirlo, en la liturgia pasa infinitamente más de lo que nosotros podemos llegar a percibir, porque es obra de Dios. En la liturgia irrumpe la eternidad, es como si uno dijera, bueno, se hace presente, se abre una ventana. En la liturgia se hace presente el misterio pascual de Cristo, que nunca terminó, ese es el tema. Y esta es la ambivalencia del misterio pascual de Cristo, porque si bien es cierto que Jesús murió y resucitó en un momento determinado de la historia, pero al mismo tiempo esos eventos históricos, ya lo vimos un poco, van más allá de la historia, no están atados al tiempo. Es como si uno dijera que Jesús se sigue ofreciendo, Jesús se sigue entregando. ¿Sí? Me quedo pensando en esto y por eso, disculpen, me quedo medio tildado. Pero en fin, la liturgia es un memorial del misterio pascual, no porque es un recuerdo del pasado, sino porque es un hacer presente esos eventos que no pasaron. ¿Sí? Espero, Gonzalo, que entre tanta complicación algo te haya aclarado, y si no, bueno, lo seguimos charlando y con mucho gusto esperamos otro comentario. ¿Sí? Teresa dice acá, pienso que aunque las lecturas se pueden repetir, se le puede encontrar distintos aspectos. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? A veces uno escucha esto entre algunos cristianos piadosos. ¿Sí? Esperen que se me fue el comentario de Teresa, quiero recuperarlo antes de avanzar. Este evangelio ya lo escuché. Esta, es como si uno dijera, esta película ya la vi. Y no nos olvidemos que es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, es inagotable, es inexhaurible. Nunca le vamos a encontrar todo. ¿Sí? Todo el significado. Nunca le vamos a poder sacar todo el jugo. Nunca vamos a poder beber toda el agua que nos da la palabra de Dios. Entonces, por supuesto que es así como dice Teresa. Por más que uno escuche 1000 veces, ¿sí?, la misma lectura, ¿sí?, siempre puede encontrarle algo nuevo, ¿sí?, un aspecto nuevo. Pero no solamente como una cuestión humana, psicológica, porque acá también, me parece que esto también puede ayudarnos un poquito. Porque yo puedo ver un paisaje, puedo ver un cuadro, una obra de arte, e ir descubriendo, claro, detalles que estaban ahí y que yo no los había visto todavía. Puede ser, sí, puede ser. Algo así pasa cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero, bueno, y eso es acción del Espíritu Santo. Eso, descubrir algo nuevo, es acción del Espíritu Santo, sin ninguna duda. ¿Sí? Y eso pasa en la liturgia. Pero más que eso todavía, porque la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es espada, dice San Pablo. Por eso no es solamente entender algo más o descubrir algo más, sino que esa palabra penetre más en nosotros. La palabra de Dios es semilla, dice Jesús, que tiene que caer en la tierra hasta lo más profundo. Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo. Y eso lo hace de manera muy especial en la celebración litúrgica y en la misa más especialmente. Por eso digo, qué importante es, recordar a la luz de esto, ¿no? Qué importantes son las lecturas de la misa, cómo uno las escucha, cómo eventualmente uno las prepara, por lo menos tratando de leerlas un poquito antes. ¿Sí? Cómo se leen las lecturas, más allá de la belleza de la oratoria y de la ejecución, es palabra de Dios. Bien, bueno, y sigue dando vuelta la cabeza, perdón. Gracias, Teresa. A ver si tenemos algún otro comentario por ahí. Olga dice, sería un recuerdo actualizado, un recuerdo en acto. Y sí, pero no, porque un recuerdo hace siempre referencia al pasado. Bueno, sí, no tenemos palabras para hacer esto. Entiendo lo que quiere decir Teresa y por supuesto compartimos, ¿no? Pero no es mucho más que un volver a recordar con fuerza. Porque qué sé yo agarro una foto del celular, la miro, claro, y recuerdo algo y ese recuerdo vuelve como a tomar fuerza, pero sigue estando en el pasado. Sigue estando en el pasado. ¿Sí? Por eso, la liturgia es presencia. ¿Sí? La liturgia es un presente, o si quieren, por usar una imagen
Es como un abrirse de la ventana del cielo y que un rayo de la eternidad, aunque nosotros no lo veamos con los ojos del cuerpo, estén ahí, esté presente. Me quedo con esto. ¿Sí? La liturgia es presencia y eso lo obra el Espíritu Santo. A ver, Ana María dice, es por eso que una misma lectura en un momento nos llega de un modo y en otro nos impacta de otro modo. Sí, también eso es cierto, porque la madurez, lo que uno ha aprendido, lo que ha vivido o lo que está viviendo en ese momento hace que uno pueda estar predispuesto de distintas maneras, ¿sí?, para recibir la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo. Pero vuelvo a decir lo mismo, no es solamente una cuestión humana, porque a veces nosotros decimos, ahora en nuestro lenguaje así medio moderno, me cayó la ficha. ¿Sí? Me dijeron una misma cosa 1000 veces y ahora me cayó la ficha. Escuché la misma canción 500 veces y bueno, y ahora le encontré la vuelta, le encontré gustito. Sí, en todo eso hay un aspecto humano, nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestra situación en este momento, pero acá hay mucho más, que es la acción del Espíritu Santo. Y vuelvo sobre esas imágenes. Por algo, dice la palabra de Dios, es como la espada, es como la semilla, es como la lluvia que empapa la tierra. ¿Sí? No es tanto cuestión de, sí, por supuesto, de entender más. Por eso hay un don del Espíritu Santo que es el don del entendimiento, que nos ayuda a entender. Pero ¿qué significa entender la palabra de Dios? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué significa entender la palabra de Dios? No es solamente una cuestión intelectual, sino que esa palabra de Dios penetre y cada vez más hasta lo profundo de nuestro... Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo. Y me quedo sin palabras. ¿Sí? Alejandra dice, por la liturgia se divide en ciclo A, B y C, y vivir la misa comparte el mismo pensamiento, padre. A ver, acá capaz que se escapó algo en la redacción. Bueno, sí, acá hay cuestiones litúrgicas. ¿Sí? Usted sabe que la liturgia de los domingos se divide, o mejor dicho, las lecturas de los domingos se dividen en 3 ciclos que se llaman A, B y C. Cada uno abarca un año litúrgico y la idea es que y en cada uno de estos ciclos se van leyendo distintas lecturas y en cada uno de estos ciclos hay un evangelio que es el predominante, el que más se lee durante ese ciclo. De tal manera que, si bien no se llega a leer entero, pero más o menos, en 3 años, uno ha leído lo principal en las misas, se ha leído lo principal de los 4 evangelios. ¿Qué pasa? Que nos falta un cuarto. Claro, hay 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los ciclos A, B y C de la liturgia ocupan un lugar preponderante los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y con Juan, bueno, Juan se lee todos los años. Por ejemplo, estamos en todo el tiempo pascual, menos la primera semana, son lecturas del Evangelio de Juan. Y antes también, ¿sí?, en el tiempo de Cuaresma. ¿Sí? Entonces, sí, más o menos en 3 años. La lectura de los domingos tiene un ciclo de 3 años, que es así, se nombra A, B y C. La lectura de los días de la semana de las misas tiene un ciclo de 2 años, par e impar. ¿No? De tal manera que en 3 años, si uno va siguiendo la lectura de la misa de cada día, tanto durante la semana y los domingos, uno ha tenido un buen pantallazo de toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Alicia, buenas noches. Acá dice, entender y hacer vida es inevitable la palabra. Bueno, la palabra da vida en nosotros, se hace vida en nosotros y dejamos actuar al Espíritu Santo. ¿Sí? Toda otra cuestión. Bueno, para terminar, quería compartir algo que ustedes lo escuchan en todas las misas prácticamente, y nosotros sacerdotes lo decimos en todas las misas, que es una parte de la plegaria eucarística. Bueno, otro día ya hablaremos de lo que son las plegarias eucarísticas. ¿Sí? La plegaria eucarística es la parte de la misa que empieza con el prefacio, cuando el sacerdote dice, Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, demos gracias a Dios nuestro Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios, perdón. Ahí empieza y termina con la doxología, que es cuando se eleva el cáliz y la hostia, y se dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y entre medio tiene lugar, dentro de esta plegaria eucarística, tiene lugar la consagración, tiene lugar la epíclesis de la que hablábamos, y se invoca al Espíritu Santo. Esto quería recordar muy brevemente. Plegarias eucarísticas hay varias. Hay 4 que son las más comunes y hay otras más. Tal vez algún día podamos hablar de ellas con un poco de detalle. Hay una plegaria eucarística que es la que más se usa porque es la más breve. Será que los curas somos medio fatiga o estamos medio apurados, pero que no deja de tener su riqueza. Y de acá yo les quiero leer, porque me parece que hace bien esto que uno escucha o dice en toda la misa prácticamente. Ahora, por un instante, leerlo o escucharlo con calma. ¿Sí? ¿Cuál es el momento de la epíclesis en la plegaria 2 de la Santa Misa? ¿Sí? Cuando termina el canto del Santo, 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 el Señor Dios del Universo, dice así, estoy leyendo acá, no sé si llega a ver, de lo que sería el misal. La parte en rojo son lo que llaman las rúbricas, son las instrucciones para el sacerdote. La parte en negro son las oraciones que va diciendo el sacerdote o bien el pueblo. Entonces dice así, les comparto un par de cositas de esta plegaria eucarística 2 y terminamos, ¿no? Después del canto del santo, que concluye el prefacio eucarístico, ¿sí? El sacerdote con las manos extendidas dice, o sea, con las manos extendidas, como Jesús en la cruz: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y después dice la rúbrica: junta las manos y manteniéndolas extendidas sobre las ofrendas, es decir, sobre el pan y el vino, dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que después junta las manos, tras el signo de la cruz, sobre el pan y el cáliz conjuntamente, diciendo: de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Este es el momento de la epíclesis, ¿sí? Con este gesto de extender las manos sobre las ofrendas del pan y el vino, invocando la efusión del Espíritu para que esos dones se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Después viene propiamente la consagración, que termina con esta aclamación: este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y después viene toda esta parte, que esta es oración larga que reza el sacerdote solo, ¿sí? Como Jesús que le rezó al Padre durante la última cena, que también tiene varias partes, ¿sí? Empieza así, esta última parte dice así: así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, fíjese, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. El sacerdote habla al Padre y habla en plural, ¿sí? Celebramos ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y ahí dice: y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y después viene el recuerdo de la iglesia: acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Viene el recuerdo de los difuntos. Esperen que lo encuentre. Me pasé. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y termina la plegaria eucarística con la doxología final, como les decía. Toma la patena con el pan consagrado, el cáliz, y elevándolos dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
vamos a dejar acá. ¿Y cómo se hace para ser dócil al Espíritu Santo? Bueno, eso es tema para otra charla. Digo solamente esto. Seamos muy devotos de la Virgen Santísima. Porque cuando el Espíritu Santo quiso descender sobre la iglesia en Pentecostés, ahí estaba la Virgen. Y a donde hay una verdadera devoción a la Virgen, ahí desciende el Espíritu Santo y activa todo esto de lo que hemos hablado en la charla de hoy. Seamos devotos y nunca invoquemos al Espíritu Santo sin antes haber invocado a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Que descansen y cuídense mucho. Que Dios los cuide.